pero ya el Cancuamo ya había entregado, ¿no? Ya el Cancuamo había recibido. ¿Cómo recibió el Cancuamo? Seranco lo puso como un experimento, ¿no? ¿Cuál era el que iba a ser, era el más responsable? Y entre todos el responsable fue el que le dio el nombre Cancuamo. Entonces lo atacó el español más allá del Perijá. Entonces él se los trajo y los puso en el molino al Cancuamo. Ahí le entregó el Seranco al Cancuamo, le entregó el molino de oro y las llaves para abrir en cualquier parte de la tierra y de entrar, porque él iba a cuidar los bienes del corazón del mundo. De hecho, el renacer Cancuamo surge por un conflicto territorial. Cuando los hermanos del pueblo arhuaco, el Incora les adquiere la Finlandia y la Gloriosa. Y ahí fue donde la gente se pellizcó, se constituyó un comité de tierra. Y en esos momentos llegó la UNIT. Llegó la UNIT a asesorar a los huivas. Fueron a una reunión en Rongoy y vamos a ver que los huivas no aparecieron. Entonces ellos se llevaron ¿cómo se dice? Los víveres para la reunión. Y ahora qué hacemos, y llegaron aquí a Tanque. Creo que aquí se encontraron con el señor Basilio, con el finado Saúl Martínez, con Rafael Ramón, con Orlando Arias, bueno, Alfonso Gutiérrez, Elga Díaz, toda esa gente que estaba en ese momento como en movimiento. Y entonces dijeron, no, hagamos una reunión aquí. Y fue la primera, un taller sobre ordenamiento territorial. Entonces, a raíz de eso, cuando se adquiere esto, se hace el comité de tierra. Yo la verdad no recuerdo, pero creo que estaba Adalberto, el señor Segundo Arias, Vuelvas Amador Ariza, Basilio, bueno, y otros más, que a uno se le escapa en este momento. Entonces, se organiza un grupo que se va a luchar allá a la Finlandia y la Gloriosa. Y así es hasta que ya lograron fue dividir eso, quedó una parte para los cancuames y otra para los arhuacos. Se fue el germen de la organización, el germen de la lucha territorial. Pero bueno, ya en el primer congreso del pueblo cancuamo que se realiza en Atanque, yo recuerdo que uno de los mandatos principales que salió fue lograr la constitución del resguardo cancuamo y la conformación de la entidad territorial indígena y la recuperación y apropiación del territorio ancestral. Y por eso que nosotros ya nos dimos cuenta y hicimos hacer este resguardito, que es una cosita. Ese mandato está desde ese primer congreso y entonces se empiezan a realizar las gestiones. En el primer mandato, siendo Adalberto, se sentaron como las primeras fases, ¿no? Porque la verdad andábamos 14 para arriba y para abajo. 12 del cabildo menores, cabildo gobernador y secretario general. Me acuerdo que a mí me designaron un cargo que delegado del cabildo. Yo acompañaba a Adalberto en las gestiones externas, porque yo en esa época estaba en Valledupar, trabajando allá como profesor. Entonces, se dan esas primeras bases. Luego, en el segundo congreso, se ratifica el mandato para el resguardo y se inician las gestiones. Ahí, yo creo que hay que enumerar que un paso fundamental para eso fue lograr que el Ministerio del Interior emitiera el reconocimiento oficial, un concepto del pueblo cancuamo si es indígena, en base a un estudio etnológico que fue adelantado en su momento por los antropólogos María Adriana Pumarejo, que es cancuama, y Patrick Morales. Con ellos hicimos una serie de talleres y en el año 97 se emitió ese concepto positivo de que el pueblo cancuamo es indígena. Entonces, ese concepto debe estar allá en los archivos.
Bueno, ya a raíz de eso, nosotros hacemos la gestión y hacemos la solicitud para la constitución del resguardo Cancuamo. Eso tiene unos procedimientos. Hay que reconocer que el alcalde en su momento, que era Elías Ochoa, firmó la carta, porque nosotros hicimos una primera solo y no nos pararon bola. Eso fue una lucha. Entonces nos propusimos con Jaime Arias. Evelio Rodríguez nos ayudó mucho cuando él fue secretario. Y fuimos al ministerio, Bogotá. Allá no nos querían reconocer como indígenas, varias veces. En última, para que nos reconocieran como indígenas, nos reconocieran el resguardito, tuve que llevar los otros 3 cabildos gobernadores. Y es así como en el año 2002, creo que otra cosa importante fue que ya los pueblos de la sierra firmaron un documento oficialmente apoyando el resguardo. Y eso quedó incluido en la resolución defensorial que sacó en su momento Cifuentes, Eduardo Cifuentes. Y ese fue como el paso ya definitivo para que el 10 de abril se emitiera la resolución 012. Resolución 012 del 10 de abril del 2003. El último consejo directivo que hizo el INCORA, porque Uribe acabó eso. Mejor dicho, si nosotros no logramos ingresar ahí, no hubiera resguardo. El legado del Cancuamo es el punto de la piedra, es el legado principal. El legado principal para todo, el mundo entero. La piedra representa el mundo entero. Y ahora les voy a hablar dónde está el escritorio. El mundo entero, porque con la piedra, no te digo, el Cancuamo posee hijo de la piedra, porque nosotros somos hermanos de la tumba, porque la tumba es hija de la piedra. Nosotros somos hijos de la piedra. Por eso el Cancuamo con la piedra sí, la sabiduría del Cancuamo es la piedra. Cancuamo, después de eso, tuvo varias cosas, pero la piedra fue la primera. Fue la que nos dio vida, fue la que nos tiene aquí por esta madre. Digamos que hoy, como nosotros estamos entendiendo el ser Cancuamo, desde nuestra cosmovisión, desde nuestra espiritualidad, uno indagando con los mayores, se ha encontrado, digamos, cosas muy importantes. Le pregunto, ¿tú quién eres? ¿De dónde viene el can? ¿Sí? ¿De qué árbol? ¿De la piedra? ¿Sí? ¿Del peñasco que uno llama? De ese Murundúa, que no, es el único pueblo que habla del Murundúa, es el árbol mayor. ¿Ya? Entonces, le han puesto a uno como para ese entendimiento lo que yo represento como pueblo, como persona, Cancuama. ¿Sí? ¿Y por qué nos dejaron acá dentro de este territorio? Uno comienza a entender por qué nos dejaron los elementos espirituales, la piedra, ¿sí? Que el caracol, el algodoncito, precisamente porque eso están en la naturaleza. Ahí está nuestra forma de ser, ¿sí? Y que nuestros mamos nos han comentado que aquí quedaron los espacios para ayudar a los demás pueblos y a la humanidad. Entonces ahí representamos desde la cosmovisión, desde la espiritualidad, un papel fundamental para la vida y para la humanidad como pueblo Cancuamo. Ahora, dentro de esos aspectos hay un fundamento muy importante que uno pregunta, bueno, ¿por qué quedamos? O sea, nos dejaron acá. O sea, los recorridos que uno le ha escuchado a nuestros mayores que hemos hecho. O sea, que ha pasado por el Molino, después llegamos por Teyuma, que después llegamos ahí a donde se asentó el Cancuamo, donde se sentó a pensar, ¿ya? Y después donde se atacó. O sea, todo eso ha sido procesos de lucha, ¿sí? Pero más sin embargo, ha sido proceso de resistencia. Tal vez por eso, porque nuestra forma de ser desde lo espiritual, hoy, digamos, seguimos
seguimos manteniendo gran parte de ese conocimiento, pero también desde el pensamiento. Cuando nosotros nos sentamos a hacer el material para nuestros ancestros, nosotros lo hacemos con un pensamiento. Y cuando uno hace ese pensamiento, uno se comunica espiritualmente con esos ancestros. Cuando uno lo pone, vamos a hacer el material, y por eso tenemos que hacerlo las mujeres, nosotros nos conectamos espiritualmente para donde él diga, se va a hacer el pagamento en tal parte, nosotros nos conectamos espiritualmente con ese sitio. Y ese material que nosotros vayamos a mandar para allá tiene que ir con ese pensamiento, si es comida, si es plata, si es materiales tradicionales, si es cuentas, si es tuma, todo eso tenemos que llevarlo con pensamiento. Nosotras las mujeres somos las que representamos el territorio. Y por eso en el territorio, todo lo que existe en nuestro territorio, nosotros lo tenemos en nuestro cuerpo. Por eso la importancia de nosotros de cuidar y protegernos, nosotras como mujeres indígenas, es cuidar y proteger principalmente los 4 elementos de la vida, que son agua, fuego, aire y tierra. Entonces, si nosotros somos las cuidadoras, tenemos que cuidar y proteger eso. Si nosotros protegemos eso, vamos a tener cancuamos para toda la vida. No, sin desconocer que el hombre es importante, las mujeres somos más importantes. O sea, no nos vayan a malinterpretar los hombres, pero nosotras somos más importantes en el sentido de que nosotros somos las que organizamos. Ustedes ven que en toda casa, por ejemplo, si uno llega a una casa y está desorganizada, apenas llega una mujer, todo se organiza. Bueno, así es en la tradición. Nosotras somos las que cogemos los materiales, armamos las cargas, nosotros decimos carga, aquellos materiales tradicionales, los pagamentos que vamos a hacer, eso lo llamamos nosotros carga. Somos las que vamos a organizar esas cargas para cada sitio, somos las que vamos aprendiendo de los mayores, de las mayoras y los mayores que se paga en cada pagamento, en cada sitio sagrado, y somos las que vamos organizando esas cargas a esos padres espirituales. Bueno, en eso decirle que nosotros en todos los pueblos indígenas de la sierra tenemos ¿cómo decirle? Tenemos ese compartir entre el uno y el otro. Porque aquí, por ejemplo, aquí está, que se llama Senbense. Ese es un sitio de ley de gobierno de los 4 pueblos. Ahí nos sentamos los 4 pueblos. Pero ese sitio va arriba, se conecta con los de arriba. Y en cada pueblo hay esa conexión de los 4 pueblos. Trabajar en unidad, fraternidad, para que eso surja. Nuestras autoridades cuentan que el CTC se conforma políticamente en el año de 1998, pero que su origen tiene origen desde la creación del universo, ¿sí? Desde que se conforma, digamos, la Sierra Nevada de Santa Marta, desde que los 4 pueblos de la sierra le dejan el legado de cuidar y de preservar la Sierra Nevada de Santa Marta, territorio ancestral, hasta la Línea Negra, ¿sí? Entonces, desde ese momento se conforma o está mandatada la unidad espiritual, política de los 4 pueblos de la sierra, con el objetivo de cumplir la misión de cuidar y defender ese territorio que para nosotros los 4 pueblos es el corazón del mundo. La Sierra Nevada de Santa Marta es una red, ¿sí? Una telaraña, ¿sí? Que conecta todos los espacios sagrados que en ella existen. Cada espacio sagrado cumple una función en lo espiritual y en lo material, ¿sí? Y que cada uno de esos espacios representa desde lo social, desde lo económico y desde lo ambiental un pilar muy importante. De ahí que la destrucción masiva de los espacios sagrados en el territorio ancestral de la Línea Negra
afecta ambiental, cultural y social, ¿sí?, el territorio de los 4 pueblos originarios, Arhuaco, Pogui, Wigua y Cancuamo, y también afecta esas conexiones que hay entre el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta y otros territorios que están conectados con la sierra, ¿no? El caso de la Macuira, caso de la Serranía del Perijá, caso de la Ciénega Grande de Santa Marta, y que todas estas conexiones bioculturales en última sostienen o se sostienen, digamos, desde el corazón del mundo, no solo para la vida de las personas, de los animales, de los elementos, de nosotros que somos elementos del territorio, sino de la vida de toda esa generación que está por fuera de ese territorio ancestral, que habita en esos otros puntos que también son importantes e indispensables para conservar de manera integral la vida y el equilibrio natural en el planeta Tierra y en el universo. Yo también tejo maguey, yo también soy macanero, yo también tejo maguey. Ahora, nosotros en esa representación tenemos muchos aspectos importantes, desde esa cosmovisión, desde la espiritualidad, estamos jugando un papel fundamental para la vida, ¿sí? Entonces, en última, pues sobre esa responsabilidad tendremos que seguir caminando, nuestra generación, ¿sí? Seguir siendo cancuamos, ya más cancuamitos, más cancuamitas, ¿sí? Entendiendo un poco qué nos ha logrado a nosotros mantener la espiritualidad, la cultura, la danza, la artesanía, la economía, parte fundamental que nos ha mantenido y nos ha reconocido a nivel mundial hoy, porque somos cancuamos, ¿sí? El mismo Chirrinche, entre otras cosas fundamentales como esa, ¿sí? Y que no nos siguen. Pero hoy, en lo que vamos, ya tenemos muchas cosas que estamos recuperando en el tiempo, ¿sí? Las cancurvas, ¿sí? Nuestras casas ceremoniales, estamos retomando, reviviendo más públicamente los espacios sagrados, ¿ya? Nuestro Exoma Mayor, pero eso va poco a poco en la medida que nosotros también vayamos entendiendo ese legado que nos quedó como pueblo cancuano, ¿sí? Y así vamos a encontrar lo demás dentro del territorio, ¿sí? La forma de vida, nuestra cultura, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido uno les podría compartir, ¿sí? De manera general, digamos, conceptos que uno ha tenido relevantes y que, bueno, sigue uno estudiando, todavía hablando con los mayores, preguntando, porque ese es nuestro deber y la misión que tenemos. La del cancuamo es una mochila pique, que le llamamos maguey, allá en la tierra cancuama.